Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo cómo gestiona el Word las tablas. Las tablas es un elemento muy interesante porque te permiten tener bastante control sobre la forma en la que se representa el texto en un documento. Bueno, pues vamos a ver la forma en la que podemos trabajar con ello. Vamos a pasarnos al... Creamos un nuevo elemento, un nuevo documento Word. Y en este caso queremos insertar una tabla. Bueno, os recuerdo que aunque esté en inglés, la disposición en vuestro ordenador debe ser muy parecida. Queremos insertar una tabla y le decimos aquí en la opción de insertar que queremos una tabla y podemos establecer aquí o el número de columnas, fijaros que por detrás se va representando sobre las que yo quiera. Podríamos incluso dibujarla, podríamos incluso utilizar algún formato que él ya tenga predefinido, pero en este caso, bueno, pues vamos a insertarla nosotros directamente. Podemos definir aquí cuántas filas y cuántas columnas va a tener, si el ancho tiene que ser, en este caso es establecido por él de forma automática, de manera que todas tengan el mismo tamaño. Puede ser un autofit, o sea, autoajustar al tamaño según el contenido que tenga. Celdas o columnas más grandes tendrán mayor ancho o que ocupe todo lo que es la ventana, todo lo que es el documento. Bueno, pues vamos a pensar que en este caso lo hacemos automáticamente y queremos pues 2 filas, 5 columnas. Bien, bueno, lo primero es aprender a movernos por la tabla. Esto es una tabla, estas son las filas y columnas. Desde aquí podremos con este simbolito seleccionarla completa. Y si lo que queremos es movernos, podemos utilizar las flechas o bien la tecla tabulador. Tabulador avanzamos a la derecha y mayúscula tabulador es la inversa. Y vamos hacia la izquierda. Bien. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer sobre una tabla? Bueno, pues lo primero es, obviamente, dotarla de contenido. Esto podría ser, por ejemplo, una relación de alumnos y diferentes notas, por ejemplo, en diferentes exámenes. Pues examen 1, examen 2, examen 3, por ejemplo. Bueno, pues ahora nos sobra una columna. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues eliminar una columna. Selecciono una columna completamente y con el botón derecho, que es el menú contextual, podría acceder a eliminarla. En este caso, lo que queremos es decirle borrar columna, delete columns, y la eliminaría. Podríamos incluso insertarlas, o si nos hemos equivocado entre el 2 y el 3, podríamos insertar una. Selecciono la columna y le digo que quiero, en este caso, insertar. Quiero insertar una columna, me pregunta si a la derecha o a la izquierda de donde estoy, o incluso si es una fila por encima o por debajo. Le digo que lo quiero, por ejemplo, a la derecha. Bueno, pues me inserto una nueva columna. Y lo mismo con las filas. Es decir, si yo tengo aquí, pues, vamos a poner aquí valores, pues tiene un 6, tiene un 7, un 7 no, un 5, por ejemplo. Aquí, ¿no? Bueno, fijaros si nos hemos puesto en la última de las celdas que con el tabulador va insertando tantas filas nuevas como veces le vaya dando. Es decir, si me pongo aquí le doy un tabulador, me pongo aquí le doy un tabulador, las va añadiendo. Bueno, podemos, como decía, insertar delante de una fila valores. Yo selecciono, por ejemplo, la fila, le digo que quiero insertar una fila, row, y lo quiero hacer encima. Pues, ¿ves? La desplaza hacia arriba. Bueno, pues vamos a borrar esta columna, por ejemplo, delete column, la borramos. Cosas que podría hacer aquí. Más. Bueno, puedo resaltarlo igual que hemos aprendido a hacer el resalto en los párrafos. Si vamos aquí al inicio, yo siempre podría decirle pues, que quiero un fondo de un determinado color y la letra pues, de un determinado color. En este caso vamos a coger, por ejemplo, queremos un fondo amarillo y la letra en color, pues no sé, negro. Podemos también centrar la fila, selecciono la fila completa y en las herramientas de párrafo le damos centrar y nos lo centra. Y podemos hacer lo mismo con la columna completa, es decir, yo podría coger la columna o todas las columnas y podría centrarlas, o si son números, podría alinearlos a la derecha para que queden como números. Bueno, más cosas que podría hacer. Bueno, pues podríamos hacer, por ejemplo, determinar la forma en la que se visualiza la información. Me explico. Si yo selecciono estas tres columnas, podría establecer aquí donde pone dirección del texto para que se muestren de forma vertical. ¿Veis? Pues esto yo, en cualquier caso, siempre, como veis, hay aquí un cambio en el cursor cuando me pongo en dos bordes. Si yo esto, por ejemplo, que me ha quedado corto, lo quiero hacer más largo,
ejemplo, podría, si pincho aquí, a ver si lo cogemos, abrir un poquito más, eso es. O sea que siempre yo voy a poder seleccionar una columna o una fila y establecer lo que se ve. Y aquí quizás se entienda mejor lo que veíamos antes cuando se podía establecer el ancho de las columnas para que sea el autofit o el autoajuste o que ocupe toda la celda. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que podemos hacer con la tabla. Por ejemplo, vamos a hacer, bueno, hay otra opción también interesante que es muy útil, que es combinar celdas. ¿Qué es combinar celdas? Pues imaginaros estas 4 celdas, las selecciono todas, le digo botón derecho y quiero hacer lo que se llama un merge. Un merge es combinar, ¿no? Combinar celdas. Pues yo combino las celdas y lo que hace es que lo convierte todo en una. Eso es combinar celdas. Aquí ponemos, pues lo que sea, ¿no? Pues estas son las notas. Esto lo centramos, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es una forma de trabajar con la visualización. Podemos hacer también visible e incluso cambiar la forma en la que se ven estos bordes. Es decir, si yo selecciono todo esto, podría aquí en la parte de las herramientas de párrafo, esto, podría decirle que no muestre ningún borde. Fijaros. Pues mostraría la tabla, por eso digo que es un elemento muy interesante para poder poner aquí datos de una forma colocada, de manera que al final pues resulte fácil alinear las diferentes cifras o listas o lo que sea, y sin que se vea. Podríamos incluso mostrar solo parcialmente, es decir, podríamos ponernos los bordes internos, solo los bordes internos, incluso podríamos establecer que tuviesen una determinada trama. Para ello vamos aquí a la parte de bordes y sombreado. Yo podría decir, por ejemplo, que quiero una línea de puntos. Bueno, pues ponemos una línea de puntos. Bueno, aquí no se ve bien. Vamos a utilizar algo que se vea mejor. No, aquí no está. En la parte de bordes y sombreado. Aquí. Bueno, pues podríamos incluso cambiar el color para que tenga un color diferente. A ver si lo cogemos de rojo. Bueno, aquí, esto solo se ve cuando se imprime. Si lo vemos aquí en impresión, ahí no lo vamos a poder ver aquí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que lo veáis. Así. Vale, pues así es como podemos cambiar los bordes que se ven. Y como digo, la trama. Bueno, esta es una trama un poco extraña. Si ponemos otras o con otro color, pues quizás quede un poco mejor. No sé. Un azul. Bueno, y así se ve en azul. Bueno, pues estas son las cosas que podemos hacer con las tablas. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer un calendario de un mes. Bueno, borramos todo esto. ¿Cómo sería un calendario de mes? Pues vamos a pensar que tiene 7 columnas, los 7 días de la semana, por ejemplo, con el correspondiente al mes de enero. Pues vamos a hacer una tabla que tenga 7 columnas, hasta 7, y bueno, hasta aquí luego sí. Nos hace falta más, ya la añadiremos. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues la parte correspondiente al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esto, por ejemplo, haría referencia al mes de mayo. Vamos a hacer la combinación que veíamos antes de las celdas. Vamos al merge. Y aquí ponemos, por ejemplo, que es el mes de enero. Esto lo centramos, por ejemplo. Incluso podemos hacerlo más grande si nos pensamos que estéticamente pues puede quedar mejor. Vamos aquí. Vale, pues lo ponemos incluso en un tono... Vale, no sé, da igual. Esto lo ponemos, por ejemplo, no sé, lo centramos y lo ponemos en un tono azul. Y aquí pondríamos pues, los días de la semana. No sé. Si pensamos en el 2017, estaríamos pensando en el día, empezando en el día 1 domingo, pues 1, pues 2, 3, a ver. Bueno, cambiando el día, con perdón. Bueno. 5, 6, 7, 8,
Bueno, pues hasta aquí tampoco vamos a hacer ahora todo el mes. Bien. Podemos centrar las columnas estas, queden más. Y podríamos ya, pues ¿qué más podríamos hacer? Poner tonos de color. Es decir, podríamos seleccionar toda la tabla y podríamos poner algún tipo de fondo o algo así. Me va a quedar un poco rara quizás. No, esto no es. Esto. Deshacemos este cambio que no nos ha gustado y vamos a cambiar solo los tonos de las celdas, por ejemplo. Y en este caso ponemos un tono clarito. Por ejemplo. Y quedaría con este. Vamos a poner el texto en los números, a resaltarlos un poco en negrita. Fijaros cómo hemos marcado los bordes, o sea, el fondo de las celdas. He seleccionado las celdas que me interesa, por ejemplo, vamos a hacerla con esto. Esta celda, botón derecho, en bordes y sombreado, pues en este caso en sombreado le pondríamos pues un tono, por ejemplo, azul, y le ponemos, bueno, pero solo uno, no toda la tabla, claro. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en este caso la letra en color blanco y la celda esto es de toda la tabla. Vamos a ver, la celda esta la ponemos en el tono azul. Bueno, a ver si lo conseguimos. A ver, que estamos pintándolo. Vamos a ver. Está en blanco y el tono en azul, por ejemplo, o algo así. Bueno, pues estas son diferentes cosas que se pueden hacer con lo que son las tablas. Podemos también convertir, si ya tenemos un texto escrito, imaginemos pues el elemento 1, valor 1, por ejemplo, cogemos esto y lo copiamos varias veces. Imaginemos que tenemos, o si fuesen con más columnas, bueno, pues yo podría seleccionar todo el texto y le podría decir que me lo convierta en una tabla. Le diría insertar una tabla y le diría que me convierta el texto a una tabla. Me dice el número de columnas, en fin, determinadas características y me lo convierte en una tabla, si ya tuviese esto escrito. Con lo cual, bueno, pues puede ser interesante. Bueno, pues estos son algunos ejemplos que se pueden hacer con las tablas. Se puede jugar con los bordes para que se visualicen de una forma u otra. Se puede incluso utilizar plantillas. Fijaros que si cojo yo una tabla completa, aquí aparece en estilos de tabla, pues diferentes estilos que podría utilizar para que me pudiese ahorrar lo que es la parametrización y yo solo pues elegir un estilo pues el que más me pueda convenir. Pues cogemos en este caso un estilo basado en verde o algo así y bueno, pues suficientemente bien. Pero bueno, es importante que sepáis cómo definir una tabla desde cero, cómo darle valor, formato a cada uno de los elementos, cómo podemos combinar diferentes celdas, eliminar e insertar tanto celdas como columnas, movernos, meter datos, convertir tablas a textos o textos a tablas indistintamente y en el peor de los, en el peor de los casos, en el caso más rápido, utilizar ya un formato predeterminado, ¿vale? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con las tablas y que utilizaremos por la comodidad que supone para poder establecer la visibilidad de los elementos a través de un texto. Pues nada más.